Bienvenidos a Póker de Ases. Como todos los domingos a las 6 de la tarde estará en la próxima media hora usted con el mejor análisis político. Vamos a dar sin más preámbulos el saludo a Luis Alberto Martel y a José Antonio Torres Iriarte. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Bien, ahí viendo pues los reflejos de la entrevista de ayer desde diferentes variables y medios de comunicación que están bien interesados en hacer campaña, y veremos lo que viene adelante. Correcto. Vamos a dar la bienvenida al analista político e internacionalista José Antonio Torres Iriarte. Un gusto de saludarte desde Radio Miraflores, La Auténtica. Rafael, es un gusto saludarte, un saludo a toda la audiencia, y creo que el país está en un proceso político y electoral que merece de parte nuestra un análisis riguroso y serio. Así es, vamos como pregunta de cajón, empezando por Luis Alberto, digamos así, conclusiones que puedes haber tomado luego del debate en Chota, que empezó 1:33 más o menos, un ligero retraso, entendible quizás por las circunstancias de cómo se llevó a cabo el debate por parte de Keiko Fujimori, en este tú a tú, face to face, cara a cara con Pedro Castillo. Adelante, Luis Alberto. Bueno, lo importante que hay que mencionar es que un alcalde provincial ha podido organizar un evento sin la participación de muchas entidades del Estado, que creo que lo que más generan son recursos para hacer este tipo de eventos, y los interesados, muchos medios de comunicación que siempre están haciendo la agenda nacional de quiénes deben comportarse, cómo deben comportarse y qué quieren decir. Es una demostración que Lima no es el Perú, y sin tanto laberinto y sin tanta intencionalidad de orientar la visión del ciudadano peruano, Chota ha realizado un evento bastante encomiable para limitaciones que pueden tener, y han puesto inclusive dos protagonistas ahí que no estaban programados inicialmente, que están a la altura de los retos de los mejores locutores o interpretadores nacionales. Obviamente son personas de la ciudad, de esa ciudad tan lejana, que fue tomada pues como una ciudad muy lejana de Lima, y por lo tanto generó hastío de uno de los candidatos para llegar hasta allá. Correcto. Luis Alberto, ¿quién ganó, quién perdió? Mucha gente a veces comienza con eso, es decir, ganó Keiko, ganó Pedro. ¿Qué dice Luis Alberto Martel? No han habido ganadores, ha sido una discusión mediana, no ha habido un pronunciamiento real del fondo del tema, qué es la corrupción, a dónde ha llevado la corrupción al país realmente, por qué estamos en esta situación. Y por el otro lado, el peruano no queremos el comunismo, nosotros de ninguna manera queremos entrar a una fase que prepare el camino para el comunismo. Entonces no ha habido un deslinde, por un lado, con la corrupción que han llevado y que mantiene a unos grupos de poder atrás de una elección dicha, y por el otro lado, un deslinde abierto sobre la lista a cual lo invitaron, porque lo han invitado, es un invitado a una lista y por esa lista ha ganado, pero tiene que hacer un deslinde porque él no esperó tener el respaldo del pueblo peruano. Correcto. Y ese respaldo del pueblo peruano no es hacia el comunismo, no es hacia el inventor, hacia el protagonista del ideario de ese partido. Es hacia un hartazgo de a dónde ha sido llevado el Perú a la fecha por los políticos tradicionales. Ese es el tema que hay que analizar, y más allá de seguir utilizando los medios de comunicación para tratar de orientar a la gente, hay que analizar qué pueden hacer estos candidatos, qué compromiso tienen con sus grupos de poder o con la comunidad. Y si finalmente vamos a llegar a un acuerdo, a un pacto público, no con los entes que son controlados por el gobierno central, sino con el pueblo, cómo se puede generar un acuerdo, un compromiso claro de ambos candidatos para decir, en los 5 años vamos a hacer esto, y traemos al notario público, a las instituciones pertinentes, para que le den validez, y si no cumplimos con este programa, nos oponemos a la justicia, que la justicia tome las decisiones prevenientes hacia nosotros. Eso es lo que ciudadanos del Perú están esperando, más allá de los manejos atrás de bambalinas. Así es.
El primer análisis, las primeras impresiones de José Antonio Torres Iriarte, a quien le felicito por un artículo que seguramente en los próximos minutos también lo vamos a comentar, sobre Hernando de Soto, el papel de Hernando de Soto en estos últimos días, en un artículo que lo puede encontrar en redes, en Perú Informa, en Nacional TV Perú. Ocupado, estoy transmitiendo. Un artículo escrito por José Antonio Torres Iriarte. Adelante, mi estimado. Sí, Rafael, creo que la oportunidad que han tenido los candidatos presidenciales que van a participar de la segunda vuelta electoral debe ser analizada desde diversas perspectivas, ¿no? El hecho de que el lugar donde se ha desarrollado el debate en cadena nacional, transmitido en cadena nacional, haya sido la provincia de Chota, de Cajamarca, reviste importancia porque es una manera de demostrar que la política también se puede construir desde los pueblos, desde las localidades, desde las regiones, dejando al lado el viejo centralismo limeño. Creo que la señora Keiko Fujimori ha podido desarrollar de manera más clara, más conceptual, de manera más ordenada, los grandes lineamientos de lo que es su propuesta política con miras a estas elecciones. En el caso del señor Castillo, creo que no tuvo la habilidad o la capacidad expositiva para poder ordenar mejor sus ideas y sobre todo sacar ventaja en algunos temas cruciales como podía haber sido el tema de la lucha anticorrupción. Me parece que ha querido redondear ideas, conceptos en base a frases e incluso cometió más de un lapsus, como cuando señala que las rondas o habían tenido un compromiso en defensa del terrorismo, seguramente quiso decir lo contrario, pero lo cierto es que el país comprobó que su afirmación era en otro sentido. Entonces, más allá de la capacidad de ambos para poder exponer sus ideas, creo que los debates deben continuar. Me parece necesario que el país se acostumbre al debate político, se acostumbre a ver a los candidatos presidenciales no en uno o en dos, sino en varios debates para poder profundizar sobre los grandes temas nacionales. Y es verdad, coincido con nuestro amigo Martel en el sentido que muchas veces la agenda política la quieren imponer los grandes medios de comunicación. La agenda política la quieren imponer los grupos El Comercio, el Grupo La República, el Grupo RPP. Creo que el Perú necesita un gran debate sobre temas diversos que vayan desde el ámbito de la política económica o políticas económicas, políticas sociales, la lucha anticorrupción, la relación del Perú con los mercados internacionales. Sí, hemos tenido un pequeño problema de conectividad, seguramente se va a restablecer muy pronto. Ahora sí, vamos entonces con Luis Alberto Martel, mientras se restablece la segunda etapa electoral. Ahora sí. Perfecto. No te escuchamos la última parte, estimado José Antonio, pero ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Ya. Te quería formular una pequeña pregunta. Antes de la pregunta, un comentario. El señor Rafael López Aliaga dice que con sus 13 congresistas, él va a pedir que se retire Odebrecht del Perú. Yo había puesto un Twitter temprano que ya tiene unas 12,000 impresiones, 13,000 impresiones, en el sentido de que la bancada que salga de Keiko Fujimori también debería apoyar la tesis de López Aliaga y de sus nuevos congresistas que entrarán el 28 de julio para que se vaya Odebrecht, porque sería una buena oportunidad para Keiko deslindar con Odebrecht y además aclarar bien el financiamiento supuesto que recibió por parte de esta constructora brasileña. Al respecto, ¿hay ganadores o vencedores en cuanto a la contienda de ayer y si es un cheque en blanco o no a Keiko Fujimori? Bueno, pienso de que el gran elector, hice una nota muy breve hace unos días, de que el gran elector en el Perú sigue siendo la empresa Odebrecht. Y da la casualidad que en el debate que se ha desarrollado ayer en la ciudad de Chota, no se ha mencionado en ningún momento, en ningún pasaje, ni de modo directo o indirecto a la empresa Odebrecht y el papel que ha cumplido, no solo en cuanto a negociaciones incompatibles, actos deliberados de corrupción, sino sobre todo por el papel político que ha desempeñado en los últimos años. Creo que el compromiso de los gobiernos anteriores con Odebrecht fue tan abierto y encubierto a la vez, que necesitamos que los dos candidatos que están compitiendo en la segunda vuelta electoral
se definan políticamente respecto a la empresa Odebrecht y los intereses que ha patrocinado esta empresa en el país. Creo que Rafael López Aliaga, que bien pudo haber estado en segunda vuelta y que además ha señalado que hubo un fraude electoral, pero no ha querido, digamos, ahondar en el tema de la investigación respecto a una auditoría internacional o denuncias de otra naturaleza, creo que hace bien en incorporar nuevamente a la agenda política nacional y el tema electoral la posición de Keiko Fujimori y del señor Castillo respecto a la empresa Odebrecht, que en mi concepto es crucial. Creo que sigue siendo, y lo reitero, Odebrecht el gran elector en el Perú. Correcto. Luis Alberto Martel, adelante con tu análisis. Bueno, no solo Odebrecht, ¿no? El Club de la Construcción es un aparato que es de Odebrecht. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está como loco por sacar el acuerdo de gobierno a gobierno para hacer el proyecto de la carretera central y la línea 3 y 4 del tren eléctrico, que es inconcebible. Acaban de aprobar un dispositivo para que la ATU tenga capacidad de negociación para la línea 2, que se ha retrasado terriblemente en el país. Entonces la corrupción está imperando en el actual gobierno, está avalada por el actual gobierno, y no nos olvidemos que quien está de ministro de Transporte ha sido el que le cargaba la maleta y asesor de Vizcarra. Entonces ahí hay una acción evidente de que no solo no lo mencionan, sino que sigue accionando en el país, sigue actuando, sigue manejando el libreto por algún lado. ¿Y eso qué significa? Que está comprometido con los políticos, definitivamente. Que hay un compromiso y hay un financiamiento, hasta pensaría mucho mayor del que hubo en esas oportunidades, porque ahora se está haciendo un gasto excesivo en las campañas, porque hay paneles en todo Lima que obviamente llaman al odio en el país, porque el Perú los pobres, los votantes, no están poniendo carteles para decir no al comunismo. O sea, no queremos el comunismo, de ninguna manera. Y aprovechando eso, yo creo que Pedro Castillo debe ya definitivamente plantear su alejamiento o ver qué mecanismo va a tener cuando él gobierne, si es elegido, para alejarse, no solo de este temor, sino de la ideología que analizamos la vez pasada sobre el partido del lápiz, ¿no? Que verdaderamente puede haber sido bien elaborado para los 60, para los 70, pero estamos en otro momento, estamos entrando a otra era. La gente no está mirando lo que está pasando en el mundo, el tema de las vacunas, por favor. El Perú sigue mirando la carreta atrás, seguimos mirando y nos llevan antes de la pandemia. Este debate está antes de la pandemia. No están viendo que tenemos aproximadamente 200.000 peruanos que han fallecido por la ineptitud y la insanía de los gobernantes, los últimos gobernantes que ha tenido el país, y también actitud de la actividad privada. No lo dejemos ver cómo se portaron con el tema de las clínicas, cómo se portan con el tema de las medicinas, cómo hay monopolio. O sea, quienes quieren seguir gobernando el país están acusando mira al costado porque el lobo se va por el otro lado. Así de en definitiva. Fíjate que RPP lanzó a una conocida periodista o de repente locutora que tiene como su representante para el debate sin que la hayan invitado. Y lo dijo en los medios. Entonces, ¿cómo los medios de comunicación quieren seguir armando la agenda y elegir a las personas que ellos quieren? Al respecto, Alberto, tú acabas de tocar un tema muy puntual y es el de los medios. José Antonio también tiene una visión muy clara al respecto, en el sentido de que ayer veíamos a Fernando Tuesta nuevamente en todos los canales de televisión, quien era un ave de mal agüero para el debate, resultó siendo consultado, y ya sabemos que él pertenece a ese establishment que hoy es la crisis política en el país. Igualmente otros personajes de la ONG Transparencia en todos los canales. Es decir, las ONG y estos 3 o 4 consultores del Estado, tipo Fernando Tuesta Soldevilla, cuyo alumno ahora es el que dirige la OMPE, son los que hablan del tema electoral y todo lo demás. Es decir, son esos medios parametrados. No sé si esto cambiará después del 28 de julio. Un comentario breve, Luis Alberto, para darle el turno a José Antonio. Es más, los caviares ya no saben dónde van a trabajar. Y un representante abierto, ¿no? En un medio conocido que tuvo un buen momento, pero ahora se ha vuelto el defensor de una posición y insultando a todo el país, definitivamente, dijo, los caviares están preocupados porque le van a quitar la chamba. Ajá. Van a cerrar varias ONG e instituciones que están ligadas para ellos. Y eso no deja de ser cierto en alguna medida, porque ellos realmente buscan sus propios intereses y no representan ni quieren al país, en definitiva.
Ellos están buscando cómo se acomodan, cómo siguen con la mermelada y cómo, indistintamente quién gane, ellos se adecúan. Pero ahí viene el otro tema, cómo los medios de comunicación amarrados con los grupos de no te olvides, ya comienzan a aparentar una división. Por ejemplo, el grupo El Comercio con La República, quienes han comido, han bailado y han gritado juntos, ahora pues en este momento se han dividido justamente públicamente y sabemos cómo se ha caído la credibilidad del Comercio y cómo se ha caído la credibilidad de Canal 4 y Canal N. Pues eso es evidente. Entonces, hay una desesperación, no por lo que puede representar Castillo si gana, sino porque van a perder el manejo y el control del país. O sea, lo que ha sucedido hasta la fecha, ellos no tienen un análisis real que hemos diferenciado el rico con el pobre, que la pobreza ha crecido en el Perú, que la gente no ha votado por el lápiz, ha votado en desencanto, en molestia, contra lo que viene sucediendo ahorita. Y uno de los candidatos lo representa, seguir con el modelo. Inclusive, lo que acaba de decir, Hernando de Soto ha tenido una discusión abierta y que no se ha ido a la cueva del ladrón para que lo entreviste y que después han entrevistado a sus allegados para armar un complot contra él. O sea, imagínate a qué nivel se llega. Hernando de Soto es una persona que no ha ganado, que no en corto lugar, pero es un economista respetable. Tendrá su bien y su mal, pero es una persona que analiza en todo caso. Es un economista que como colega yo respeto, ¿no? Claro, aunque por ahí dicen que si Hernando de Soto no ha podido convencer a Paredes Terry, menos va a convencer a Pedro Castillo, pero ya le dejamos el turno a José Antonio. Bueno, tengo la impresión que este proceso electoral va más allá de nuestras fronteras. Tengo la seguridad de que no solamente es de interés para los inversionistas saber cuál va a ser el desarrollo del proceso, el resultado electoral, y la mira está puesta en el próximo gobernante, sino que hay un interés geopolítico en nuestro país. No descarto, se está manifestando que el señor Pedro Castillo es un invitado en Perú, al partido u organización Perú Libre, que fue fundada por Vladimir Cerrón, que además tiene un ideario, una propuesta programática, una visión política que tal vez no sea la que representa cabalmente el señor Pedro Castillo, pero lo real es que el señor Pedro Castillo representa esa posición política y tiene que asumir el activo y pasivo de Perú Libre, ¿no? Perú Libre viene ya trabajando varios años en el escenario electoral. No olvidemos que postuló al señor Belmo Casinelli a la alcaldía de Lima en el 2018 y el señor Belmo ocupó el tercer lugar en la votación metropolitana. Entonces no es un partido de reciente data, tiene ya una presencia menor o mayor en el escenario nacional. En mi concepto, creo que en ese momento el Departamento de Estado de los Estados Unidos, países miembros de la Unión Europea, inversionistas extranjeros, en Brasil las empresas que han tenido intereses y mantienen intereses en nuestro país, como son Odres, OAS y otras, tienen un especial interés en saber cuál va a ser el desenlace. No descarto que estén, por cierto, aportando recursos o fondos a las campañas electorales. Eso será materia de una investigación. Pero otro tema fundamental que no podemos dejar de lado es la dictadura mediática de los grandes medios que se ha establecido en el Perú en los últimos 2 gobiernos en especial, donde los grupos El Comercio, La República, el grupo RPP ha mantenido una línea pro determinadas posiciones ideológicas y políticas. Hace pocos días la señora de nacionalidad colombiana Ospina ha sido retirada de la conducción periodística del grupo América Noticias y Canal N, lo que es una señal de la fricción que hay entre el grupo La República y El Comercio, y creo que no son divisiones o conceptos que responden a intereses o posiciones ideológicas, sino a intereses empresariales y de grupo. Acá no están en mi concepto posiciones de carácter liberal o de carácter controlista, estatista, no. Creo que a estos grupos mediáticos les motiva el gran aporte y que significa la publicidad estatal, ¿no? Que el erario nacional ha venido pagando millones de soles en los últimos años de manera irregular, de manera ilícita, desproporcionada, a favor de estos medios que a la vez han brindado apoyo político al gobierno de Martín Vizcarra, donde se hizo clamorosa la alianza entre los grandes medios y el señor Martín Vizcarra. Entonces, hay que ver la elección más allá de los candidatos, hay que ver la elección más allá de los partidos que postulan. La señora Fujimori, tengo la impresión que sigue siendo una rehén
política. Tengo incluso la sospecha, y lo voy a reiterar esta tarde, de que el resultado electoral no le asignaba a ella el segundo lugar en el voto nacional. Ese segundo lugar le correspondía a Rafael López Aliaga, que ha denunciado fraude, pero no pasó a tomar acciones de otra naturaleza que hubieran exigido que se realice una auditoría internacional y un nuevo conteo de los votos a nivel nacional, y tal vez tendríamos otro resultado electoral. Por lo tanto, creo que nuestro deber es seguir acompañando en el análisis y deploro de alguna manera que tengamos que elegir entre un candidato que realmente representa a un partido en el que no milita de alguna manera y la señora Keiko, que tiene el pasivo de los 10 años de gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Y yo creo que esa frase que acabas de decir, José Antonio, es de antología. Keiko Fujimori sigue siendo una rehén. Interesante tema que seguramente en los próximos días lo vamos a desarrollar. Antes de hacerle el planteamiento de análisis a Luis Alberto, en segundos yo quisiera una visión tuya, un resumen de tu artículo publicado en varias plataformas estos días sobre Hernando de Soto. Muy brevemente, por favor, José Antonio. Mira, Hernando de Soto siempre he tenido aprecio por su trayectoria profesional, por haber hecho un gran esfuerzo en el plano nacional e internacional para sembrar ciertas ideas, para hablar del emprendimiento, de la economía social de mercado, para tratar de que el capitalismo llegue a los sectores de menores ingresos, no solo en el Perú, en América Latina y en otras partes del mundo de menor desarrollo. Pero me parece que el papel que está cumpliendo en esta coyuntura electoral responde a una vocación por asumir protagonismos en un proceso en el que él ya no es parte, no es porque no ha pasado a la segunda vuelta, y en vez de definir una línea política respecto a las dos candidaturas, o en todo caso dar una posición más clara al país, ha optado por ser, digamos, un facilitador, un mediador, y una frase que me llamó mucho la atención es cuando él suscribe un pronunciamiento personal donde da a entender que él no tendría problema de que el señor Pedro Castillo, a pesar de su línea comunista, en tanto mantenga las líneas matrices de una economía social de mercado o no afecte el desarrollo económico del país, él podría aceptar un gobierno de ese perfil político e ideológico. Entonces, por eso que yo señalé que pareciera que el señor Hernando de Soto no tiene ningún reparo en apoyar o ser consultor o asesor de gobiernos incluso autoritarios y que han violado en otras partes del mundo abiertamente derechos humanos. Entonces creo que Hernando de Soto, con la autoría y con la valía que representa en el Perú, podría bien definir en los próximos días una línea política más clara en favor de las libertades y de la democracia. Porque en lo personal sí creo que más allá de la postura del señor Pedro Castillo, que creo que solamente es un candidato que representa ciertos intereses políticos en el país, creo que hay el gran riesgo de que Perú pueda caer bajo un gobierno con signos claramente autoritarios. Correcto. Pedimos al público que comparta este contenido, Póker de Haces, ahora con Luis Alberto Martel, José Antonio Torres Iriarte, porque este análisis senior, este análisis especializado no lo encuentra en cualquier sitio. Y en los otros medios de señal abierta todo está manipulado. Luis Alberto Martel, ¿qué pasó con Urresti? ¿Qué pasó con Ollantumala? ¿Qué pasó con Forsyth? Que un amigo mío que lo conoce dice, ya se creía presidente, ya repartía ministerios. ¿Qué pasó con el Moradito Guzmán? En fin, esto lo dejo al aire, pero tu análisis, ¿por dónde quisieras tú tocar, estimado Alberto Martel? Yo creo que la actitud de Hernando de Soto conlleva ya a resquebrajamiento total de este modelo. Él es parte de este modelo. Inclusive reiteró que él quería una economía social de mercado con rostro humano. Lo dijo, planteó su distanciamiento con los jerarcas de ese modelo económico al cual pertenece. Es cierto lo que dice José Antonio. Él no ha tenido reparos en asesorar una serie de personajes de índole internacional, porque él planteaba una alternativa, planteaba un modelo. Parece que no tiene suerte y no tiene claridad en tener entornos, ¿no? Pues entornos, personas que han postulado dentro de su lista y ahora plantean cosas diferentes, pero en el fondo hay que ver no por qué se quiere ir al centro izquierda, sino que él por qué no se queda en la derecha,
porque él no comparte, no quiere compartir a su edad el descrédito de este modelo que ya se acabó, y se ha acabado a nivel mundial, por favor. Entonces, si hablamos de comunismo, el único país comunista en el mundo es China, y China es un país que usa al capitalismo como medio de comunicación internacional para crecer en su PBI, en su producción interna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, China es un país comunista y los resultados son que ahora está peleando la hegemonía del mundo con Estados Unidos. Entonces, ese engaño del comunismo que yo lo interpreto, que lo usan los medios de comunicación en la derecha, es justamente para no perder el status quo que tienen, y que la candidata Fujimori lo ha reiterado. No ha dicho que va a cambiar el modelo, por favor. Ahora se está volviendo tan populista como Pedro Castillo. Ya está hablando de incongruencias en doblar el bono. Entonces, el Perú, los peruanos no necesitan que les den dádivas, necesitan trabajo, necesitan oportunidades de entrar en la administración pública, necesitan que sus hijos estudien en colegios nacionales, porque no tienen dinero para que escuchar en colegios particulares, como lo hicimos nosotros. Entonces, eso no lo escuchan y no quieren escucharlo. Y el tema es comunismo, 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 y seguimos con el modelo de la corrupción. Ese es el problema que no se entiende. Y muchos interlocutores quieren dibujarlo, esconderlo y maquillarlo de tal forma y no entienden el mensaje. Yo particularmente creo que la gente va a seguir protestando y hagan lo que hagan, va a dar su voto de rechazo. Y este Bureman se va a revertir, va a haber tanto odio, tanta pluralidad para atacar a un solo candidato. Obviamente tiene muchísima deficiencia. Y es cierto lo que dice José Antonio, él entró a un partido que lo llamaron, o sea, tuvo su oportunidad. No te olvides que él ha estado con Toledo, y parece que con Toledo ha estado como 5, no sé cuántos años en todo el partido de Toledo. Entonces, él, obviamente, como político nuevo, quiere su espacio. Ha estado en el SUTE, o sea, es un dirigente que ha buscado un espacio político. Y entró a ese partido como lo hizo Belmont en su oportunidad, probablemente, y otros, buscando el espacio. Ahora está el manejo que pueda tener para formar un grupo de peruanos que puedan apoyarlos en diferentes extractos y condiciones sociales, y justamente irse al centro izquierda, que creo que es una alternativa política que el Perú necesita. No es la izquierda, no es la derecha, no son los grupos de poder, no son los niveles de corrupción que ya llegaron a todos los estratos de nuestra sociedad, sino es una nueva alternativa. Entonces, mal hacemos en orientar hacia una persona que los dos en la práctica están descalificados. Por eso dije que no encuentro ganador a lo de Chota. Lo único bueno que dije es que el alcalde lo pudo hacer, y muchas partes del Perú se podrían hacer debates con mayor transparencia y mayor participación que las hacen las entes que ya conocemos. La hora ha volado, ha corrido, pero vamos a cerrar, a ver, con broche de oro, en 2 minutos, estimado José Antonio. El elector se hace muchas preguntas. Vemos 2 candidatos, pero la historia no va a terminar el 6 de junio, se va a abrir, porque después del 28 de julio va a haber bancadas, y 13 congresistas de Rafael López Aliaga van a pedir el retiro de Odebrecht. ¿Qué harán las demás? 2 minutos con total libertad, José Antonio, para tu análisis. Sí, creo que la representación parlamentaria a partir del 28 de julio va a mostrar un Congreso fragmentado. Definitivamente el señor Pedro Castañeda tiene 37 congresistas, la señora Keiko Fujimori 24, López Aliaga 13, y así sucesivamente. Pero valgan verdades, creo que el debate parlamentario a partir de agosto va a tener varios matices, varios signos de carácter político e ideológico. Más aún si el ganador es Pedro Castillo y tiene como propósito impulsar una asamblea constituyente que además tiene una singularidad. No es que va a convocar a una asamblea constituyente donde todos sus miembros o integrantes van a ser electos por el voto popular, sino donde va a haber una cuota de un 60%, así lo ha adelantado, de representantes genuinos de las fuerzas llamadas sociales o vivas del país, trabajadores, sindicatos, grupos empresariales o actores sociales, lo que significa una forma de hacer algo corporativo a la asamblea, y no una asamblea de naturaleza política como es genuinamente una asamblea constituyente, que tiene grandes facultades. Yo dudo de la formación ideológica y política del señor Pedro Castillo. Ayer ha demostrado muchas limitaciones
No digo en el manejo de cifras, en el manejo de datos, en el manejo del tecnicismo del Estado. Creo que no conoce el Estado, no ha trabajado en el Estado, no maneja, no sabe diferenciar lo que es Producto Bruto Interno de lo que es presupuesto de la República. Por eso hace afirmaciones sin ningún sustento respecto a multiplicar el costo de la inversión en salud y educación, sin ningún tipo de financiamiento. Y por lo tanto, tampoco estoy de acuerdo que se quiera polarizar entre comunismo sí o comunismo no. Creo que el Perú debe ir hacia un debate mucho más completo, donde se depongan odios, se depongan enconos y se vaya hacia el camino del diálogo y sobre todo el consenso en base a el realismo político. El mundo ha cambiado, hay una gran revolución tecnológica, la geopolítica señala a otros derroteros a nivel global, y creo que el tema de la pandemia, el tema de la crisis sanitaria está afectando no solamente a la India dramáticamente en las últimas horas, sino va a seguir afectando nuestra región y nuestro país en los próximos años. Bien, por lo tanto, es mi invocación final, Rafael. Muchas gracias. Así es, muchas gracias por haber acompañado nuestro público a Póker de Ases. Gracias a Alberto Martel, gracias José Antonio. El tiempo nos gana, pero estaremos muy próximamente. Compartan este contenido, amigas y amigos, y sigan con un buen domingo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.